el día de hoy voy a hablar del cuarto fruto, que es la paciencia, que dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esta palabra, paciencia, macrotumia, que es en el griego, es una palabra que habla, o su derivación es paciencia, clemencia, macros es largo y tumos es temperamento. O sea, habla de alguien que tiene un temperamento largo, ¿verdad? Que no es una persona que inmediatamente se enciende, que se prende, sino que tiene una largura, ¿verdad?, de carácter, de ánimo, de longanimidad. De ahí viene la palabra longaniza, esa palabra que usamos, esa comida que comemos, de la longaniza. De aquí viene de longanimidad, porque es larga, es un chorizo, que el chorizo es diferente, ¿verdad? Pero es largo. Y esta palabra es una palabra muy importante, porque fíjense ustedes que esta palabra de macrotumia, pues no era utilizada por los griegos. De hecho, ellos no compartían la idea que el cristiano sí compartía, de que pues tú deberías de ser paciente. Una de los usos de esta palabra en la historia se utiliza precisamente de los ejércitos romanos, porque Crisóstomo decía que es esa gracia que la persona tiene, que pudiendo vengarse, no se venga, sino que más bien es lento, ¿verdad?, para la ira. O sea, no toma acción con sus manos. Y les decía que esta palabra se utilizaba en el caso de los ejércitos romanos, porque los romanos llegaban a una ciudad y si era necesario instalarse ahí, afuera de la ciudad que iban a tomar, y vivir ahí por meses, lo hacían. O sea, llegaban los generales y decían, vamos a tomar, por ejemplo, Jerusalén. Pero Jerusalén no cedía, sino que Jerusalén decía, no nos vamos a rendir. Entonces los romanos decían, bueno, señores, vamos a acampar aquí. Y aquí nos vamos a quedar hasta que se les acabe la comida, hasta que se les acabe el agua, hasta que ya se estén matando entre ellos, hasta que ya no puedan más, vamos a meternos y vamos a tomar la ciudad. Eso era algo que se utilizaba para ellos, porque los romanos se destacaban por ser personas que eran, en ese sentido, pues muy lentos, muy pacientes, no llevaban prisa. Si era necesario que el ejército viviera allí, ¿verdad?, ahí se quedaban a vivir. Esto yo creo que lo hemos visto en algunas películas, ¿no es cierto?, donde los ejércitos romanos se quedaban ahí y ahí vivían hasta que sometían a los enemigos, ¿no? Ahora, como todas las cosas o los frutos que yo he estado hablando, esta palabra no es algo que el hombre lo pueda provocar o producir. Yo sé que muchas veces esto de los frutos es muy similar a lo que son las bienaventuranzas, en donde de repente encontramos ciertos rasgos o características de personas que tal vez uno puede decir, no, sí es cierto, porque yo tengo un tío que es bien paciente, no hombre, pueden pasar los años y nada lo mueve. Bueno, eso puede ser en términos humanos, pero no aplica aquí. Aquí estamos hablando que esta paciencia, ¿verdad?, que se genera, es algo que el Espíritu Santo genera en nosotros, lo provoca en nosotros, como yo ya lo he dicho, cuando estamos caminando en el Espíritu, cuando estamos siendo llenos del Espíritu, cuando continuamos en ese sentir, en ese mismo pensamiento del Espíritu, el Espíritu Santo produce en nosotros. Yo les decía que esta palabra no era de uso común en el Nuevo Testamento, porque de hecho pues los griegos, les decía, no lo veían de esa manera, ¿verdad? Ellos pensaban, o ellos decían que, por ejemplo, Aristóteles decía que
tú debías de renunciar a tolerar cualquier insulto o injuria. Ellos tenían una palabra griega que es megalupsia, un poco difícil de pronunciar, que era lo opuesto a la paciencia, y que Aristóteles lo definía como el tú jamás tolerar insultos o injurias. Él decía, tú no debes de tolerar que nadie ni te injurie ni te insulte. Entonces, cuando el Nuevo Testamento, o en este caso Pablo y los autores del Nuevo Testamento, utilizan esta palabra, pues era algo que obviamente todos lo veían como algo raro, porque ninguno era tolerante. A ninguno le gusta que lo ofendan, a ninguno. Y cuando Pablo empieza a escribir esto y dice, bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del Espíritu es paciencia. Dicen, pues ¿cómo es posible eso? No puede ser. Si a mí alguien me ofende, pues yo no tardo ni un momento en responder esa ofensa. Si a mí alguien me injuria, yo inmediatamente trato de poner orden ahí. No, habla precisamente de eso, ese espíritu constante que nunca va a ceder, que es paciente. Y un ejemplo de esto lo vamos a encontrar en Hebreos 6:15. Voy a pedir que me acompañen ahí, por favor. Abraham, dice ahí Hebreos, ¿verdad? Habiendo esperado ¿con qué? Con paciencia, alcanzó la promesa. Un ejemplo claro de esto que estoy hablando es Abraham. Abraham, el padre Abraham, dice que él fue paciente. Cuando habla, pues habla de esta palabra, ¿no? En la Septuaginta usa esta misma palabra, macrotumia, en donde habla precisamente de alguien que hereda y que lo hace a través de la paciencia. O sea, él sabía que Dios iba a cumplir y fue paciente. Entonces, esto es una virtud que el cristiano debe de tener mientras vive su vida aquí en la tierra. Entender que, bueno, aquí en la tierra estamos esperando a que el Señor, que Jesucristo regrese. Y bueno, esto también Santiago lo usa, esta misma palabra, la utiliza precisamente de un labrador que pues está sembrando en la tierra y espera a que la semilla dé fruto pacientemente. Vamos a Santiago capítulo 5, ahí encontramos en el verso número 7, dice, por lo tanto, hermanos, tengan, ¿qué dice? Paciencia hasta la venida del Señor. Y miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando otra vez con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 5:7. Y ya estoy ahorita en el 8. Y dice, tengan también ustedes paciencia, y así afirmarán sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. No se quejen unos con otros para que no sean condenados. El juez está a la puerta, ¿verdad? Dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo ejemplos de la paciencia. Estamos viendo cómo cada uno de estos personajes de la Biblia fueron pacientes. Está Job, está el labrador. Yo he dicho varias veces que, pues como no sabemos de campo, ninguno de nosotros, creo que ninguno, no, como que no valoramos, no entendemos cabalmente este tipo de ejemplos que pone la Biblia. Pero si nosotros vamos al campo, o si tuviéramos aquí entre nosotros a un campesino, le podríamos preguntar, oiga, ¿cuánto tiempo tarda una cosecha de frijol o de maíz? Pues ustedes, como yo, nos daríamos cuenta de que desde el momento en el que hay que limpiar el terreno, prepararlo, sembrar, hasta que ya da fruto, pues ¿cuánto tiempo pasa? Bueno, brote en primer lugar, que brote y luego ya empieza a crecer y ya nace ahí la plantita y luego ya después vemos el fruto y ya viene la cosecha. 4 a 5 meses. Algunos tipos de fruto tardan años.
Y eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, ustedes también deben de ser como ese labrador que no se desespera. Un labrador no puede desesperarse. Es más, ahora que ha habido una sequía, ¿verdad?, muy fuerte en el país, en el norte, pues es muy notorio cómo en las noticias sacan a los campesinos y lloran, ¿sí?, ¿verdad? Porque dicen, es que ya está ahí, no cae lluvia. Pero una de las grandes, digamos, características de un labrador es que es paciente. Sabe que el campo le va a dar, pero le va a dar a su tiempo, o sea, no va a ser algo inmediato. Bueno, exactamente así es lo que la Biblia describe como la actitud que debemos de tener nosotros esperando en Dios, en la tierra. Pero también, miren, muy importante es que esta palabra habla también de la actitud que debemos de tener nosotros para con nuestro prójimo. O sea, yo debo de ser paciente con mi prójimo. Ahorita voy a dar algunas escrituras precisamente de cómo debemos de ser pacientes unos y con los de afuera. Si alguno de ustedes se pregunta que yo no soy paciente, bueno, déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios, definitivamente que el Espíritu Santo está y puede y quiere producir en ti esa paciencia. Claro que sí. Ahora, es cierto, y ahorita lo voy a dar, o sea, vamos a ver en la Biblia cómo hay ciertas cosas que Dios permite en nuestras vidas para adquirir esa paciencia, o para no adquirirla, más bien para que podamos mejorar. Porque si tú eres hijo de Dios, tú tienes esa paciencia. Claro que sí. Es más, estos frutos, yo les decía, yo no puedo buscarlos en una persona inconversa. Yo no puedo buscarlos. El Señor dijo, tú no recoges un buen fruto de un árbol malo, tú no puedes recoger higos de los espinos. Yo no puedo pedirle a mi vecino que sea tolerante y paciente cuando yo sé que no es un hijo de Dios, pero yo sí tengo, si soy un hijo de Dios, yo sí tengo que ser paciente. Y puedo hacerlo, sí puedo, es bíblico. Y vamos a ver cómo la Biblia nos lo enseña. Ahora, otra vez para hablar un poquito más, la cultura griega decía que un hombre siempre debería de guardar su dignidad. Decía, un hombre debe de vengarse cuando se le ha ofendido, tal como lo decía hace un momento, ¿no? Pero para el cristiano es muy diferente, porque el cristiano sabe que aun cuando tú puedas vengarte, rehusas hacerlo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Verdad? Tú dices, sé que puedo hacerlo, pero rehúso hacerlo. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo produce. Eso es lo que exactamente el Espíritu Santo genera. Y lo vamos a ir viendo. Ahora, número 1. La paciencia es una de las características que un ministro debe de tener. Ahí en 2 de Corintios, vamos a ver, voy a empezar primero con el ministro y después voy a ir bajando en la escala para ir tocando todos los puntos. Pero en primer lugar, la paciencia es característica de un ministro. De acuerdo a Pablo, ¿verdad? Él decía ahí en 2 de Corintios 6, versos del 4 al 6, él mismo hablaba de él, de su ministerio, de su persona, de lo que él hacía. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Y después en 2 de Timoteo 3:10 le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Esto era algo que Pablo destacaba. Pablo decía,
Tú conoces mi vida, has visto cómo ha sido, pues en este caso hablando del tema que estoy tratando, la paciencia que he tenido, cómo en mi ministerio me he destacado por ser un hombre paciente. Nunca he tomado venganza, he sido paciente con los demás, he sido paciente con los hermanos, he sido alguien a quien... una característica en mi vida es la paciencia, eso es exactamente lo que se pide. Ese es un requisito que también todo predicador debe de tener. En Tito 2, 1 y 2, escribe Pablo y le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, y luego dice, en la paciencia. Entonces, un predicador que no es paciente, entonces no califica. No puede ser un buen predicador. ¿Por qué? Porque el predicador que no tiene la paciencia va a caer en el pesimismo, va a caer en la irritabilidad, va a caer en la desesperación. Esto es algo que el día de hoy es muy común ver, porque muchas veces lo que menos vemos nosotros en un predicador es la paciencia. O sea, de repente vemos como muchos, con tal de que la gente vea sus ministerios, con tal de que la gente vea que ellos son hombres de Dios, se desesperan y empiezan a hacer cosas que están fuera del orden de Dios. Esto, mis amados hermanos, no debe de ser así. Empezando por mí, porque debe de ser algo que debemos de reflejar a aquellos que predicamos el Evangelio. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, me acuerdo que pues siempre que se hablaba de un pastor, siempre se hablaba de un hombre paciente, de un hombre tranquilo. Hoy parece como que ese concepto ya cambió. Hoy cuando hablamos de un pastor, siempre la gente tiene una tendencia a ver a un ejecutivo, ver a un hombre de negocios, ver a un hombre audaz, ver a alguien que está, no sé, que tiene una visión muy grande, ¿verdad? E incluso hasta a veces la gente tiende a medir a la persona o al predicador por la iglesia que tiene. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque resulta que la iglesia no es de nadie, incluyendo al predicador. Pablo le dijo a los corintios, ¿verdad? Cuando ellos estaban divididos y decían, no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, y otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. Y él claramente dijo, ¿quién fue a morir en la cruz? ¿Cristo? Entonces, ese tipo de mentalidad es una mentalidad ajena al Evangelio. Porque al final de cuentas todos nosotros pertenecemos a un mismo rebaño. Tengo más responsabilidad que ustedes, pero eso no significa que por eso yo voy a tratar de provocar o de hacer que la iglesia, ¿verdad?, se vea de tal y cual manera, porque eso entonces ya está hablando de que yo estoy tratando de edificar la obra de Dios. Acuérdense que Pedro dijo, el príncipe de los pastores, ¿quién es? Jesucristo. Y cuando él escribe a los pastores, les dice, ustedes también, ¿verdad?, deben de ser siempre personas de ejemplo de la grey. Entonces, esto es una característica que debemos de tener todos los que somos pastores o líderes de la iglesia. Debemos de ser personas pacientes. Porque acuérdense que se predica con el ejemplo. De nada sirve hablar muy bien la doctrina y hablar perfectamente, de tener todo bien ubicado de toda la doctrina cristiana, pero si con nuestras vidas estamos fallando, entonces el mensaje ya no va a ser muy claro. Yo les decía, yo me acuerdo cuando era un niño, el concepto que se tenía del pastor era un hombre apacible. Yo me acuerdo de ese concepto. Yo me acuerdo que el pastor era un hombre tranquilo, era un hombre de Dios. Tú lo que menos veías en un pastor era un hombre desesperado, inquieto, que anduviera ahí, como dicen, ¿verdad?, tratando de conquistar el mundo. No, tú veías a un hombre que estaba centrado en la iglesia, alimentaba al rebaño, cuidaba las ovejas, pero no veías lo que el día de hoy vemos. Hoy lo que menos vemos en el pastor es paciencia. Y no debe ser. Número 2.
La paciencia debe ser una característica de cada creyente. Eso debe ser también para ustedes. Porque Pablo habla de eso en estos versos que estoy leyendo. Pero vamos a Efesios capítulo 4, versos 1 y 2, por favor. Ustedes también deben de ser pacientes. ¿Ustedes deben de esperar de mí paciencia? Claro que sí. Pero también ustedes como parte del rebaño deben de tener esta característica en su vida. Ahí lo dice. A ver, como que ahí dijeron, no, pues aquí ya no le entendí. Sí, ¿verdad que sí se entendió? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo debemos de ser, cómo deben de ser unos con los otros? ¿Verdad? Con paciencia. Paciencia, hermanos, tiene que haber paciencia. Colosenses 3, versos 12 y 13, dice, vístanse como escogidos de Dios. Yo creo que son escogidos, están aquí. Bueno, el tiempo lo dirá. Santos, amados, entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros. Perdónense. Si alguno tiene una queja contra otro, bueno, a ver, Cristo te perdonó, yo ya he hablado de esto, ¿se acuerdan? ¿No? He hablado de esto del perdón y todo esto ya lo he hablado yo. ¿Qué dice? Así como Cristo te perdonó, ¿qué tienes que hacer tú? Pues perdona también, ¿no? Yo ya hablé de los pasos, cómo se deben de seguir, ustedes ya lo saben, el Señor los dejó establecidos, ¿no? Pero aquí claramente nos habla de que debemos de ser pacientes. De repente yo veo que muchas veces nos hace falta eso. Porque yo entiendo que todos están teniendo un crecimiento, ¿no? Muy personal. Pero dentro de ese crecimiento, cada uno de ustedes debe ser bien paciente. O sea, digamos, entender. Es como los hijos. ¿Verdad? Yo lo veo así. Mis hijas no son iguales. No lo son. Son bien diferentes. Bueno, cada una de ellas yo tengo que tratar de una manera muy diferente. Y de repente viene una y me dice, mira, es que fulanita me hizo esto. Bueno, y luego ya voy, digo, bueno, aquí ahí va otra vez, la historia de todos los días, ¿verdad? Y ahí voy, a ver qué pasó. No, es que ella me dijo esto, ¿verdad? Y dices, a ver, mira, pues ya tú perdónala, olvídalo, ya no estén jugando de esa manera y ya por favor, dejen de hacer esto, ya dale la mano, no sé, ¿verdad? Y eso es un proceso bien largo. Y eso pasa en la iglesia. Porque a veces no somos pacientes, pero debemos de serlo. Porque la Biblia dice que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado la paciencia. Ahí está la semillita. Ahí está. Es cosa de que nosotros la dejemos fluir. Y entendamos, bueno, hay que ser paciente. Imagínate, yo te voy a poner un ejemplo. Si tú eres un hijo de Dios, lo cual yo espero, ¿verdad? Que tal vez no todos, pero los que lo son, a ver, díganme, entonces, ¿cómo le vamos a hacer en el cielo? Ahí vamos a estar para toda la vida juntos. ¿Qué vamos a hacer? Ni modo que digas, pues yo me voy a venir de este lado y allá que se queden los demás. No, ahí vamos a estar todos juntos. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser pacientes. Luego, Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, miren, yo les ruego, hermanos, que, número 1, pues a los que están de ociosos, dice Reina Valera, porque fíjense que algunos de los tesalonicenses, aquí es importante ir un poquito al contexto histórico, algunos de ellos ya habían dejado el trabajo, porque decían, pues ya Cristo viene. ¿Sí? ¿De verdad? O sea, algunos ya habían dejado de trabajar, dijeron, no, yo ¿para qué trabajo? Ya el Señor va a venir, pues yo me salgo de trabajar. Pablo escribe en sus 2 cartas, y él dice claramente, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma. O sea, a ver, pónganmelos a trabajar, ¿qué es eso? Bueno, ahí ustedes lo pueden leer. Entonces, aquí la exhortación es, número 1, a esos que están ahí de flojos, que no quieren trabajar, ¿qué hagan? Amonéstenlos, repréndanlo. ¿Cómo que no? Me dijo, no, ande ahí con que Cristo viene. Pues qué bueno, que te agarre trabajando. 2, alienta a los de poco ánimo.
Bueno, ustedes saben que siempre va a haber personas que van a tener como que una flaqueza, una debilidad en su carácter. No somos iguales, por eso aquí estoy hablando de esto de los frutos, porque tenemos que llevarlos a la práctica. Y cuando tú veas a alguien que tal vez tiene no la misma fe que tú, pues es un poquito más débil, de repente no ha comprendido como tú las verdades del Evangelio, pues dice, aliéntalo, ¿me entiendes? Aliéntalo, anímalo. No, mira, adelante, tú échale ganas, eso pasa, ¿no es cierto? Eso pasa, a veces hay que decirlo, sobre todo yo lo he visto con personas que son todavía en estado espiritual, son niños, o sea, están conociendo el Evangelio y les cuesta trabajo, no entienden tan rápidamente como otros y luego se desaniman. Bueno, hay que animarlos, es bíblico. Luego también dice, sostengan a los débiles. Bueno, también hay débiles, ¿no? Hay unos que están así dudando, tienen poco ánimo, hay otros que son débiles. ¿Cómo dice ahí en sus versiones también? ¿Cómo lo dice ahí? Miren, ese es otro aspecto muy interesante, porque ¿cuántas veces, díganme, incluso me hizo un comentario, Chava me hizo un comentario, y se me quedó muy grabado. Él no sabe esto, porque pues a veces uno no sabe, ¿no? Tú no dices cosas y se queda muy grabado y la otra persona ni sabe. Pero me quedó muy grabado en una ocasión que él comentó, hizo yo un comentario y me dijo, bueno, es que acuérdate que así pasa. ¿Cuántas veces, cuando tú ya eras un hijo de Dios, ya eres cristiano, cuántas veces no dudaste de tu salvación? ¿Cuántas veces no dudaste que realmente eras salvo? Levanten la mano, yo lo dudé. ¿Verdad? La intriga, la duda, ¿será que soy? ¿Será que de veras, Señor? ¿Verdad? Y es algo normal, es normal, es parte de una etapa de tu vida. Porque viene otra etapa en donde ya no dudas, sino que ahora tienes la seguridad. Dice, yo me acuerdo, incluso cuando él hizo ese comentario, yo en ese momento me remonté a mis años cuando conocí al Señor. Y dije, sí es cierto, yo me acuerdo que cuando yo era un adolescente, yo decía, ay, de veras, Señor, seré salvo, Señor, de veras me has perdonado, pero mira, es que yo a veces no siento que me quieres. Y sí es cierto, eso sucede, es algo que sucede con el cristiano. El cristiano de repente llega a tener luchas en su vida, que tal vez para ti, para mí, si ya llevas un buen tiempo en el Evangelio, pues el día de hoy, a ver, díganme, ¿quién tiene esas dudas? Bueno, puede ser que alguien, no quiero hacer burla ni mucho menos. Lo que quiero decir es, ¿cuántos de ustedes ya pasaron esa etapa y ahora ya se ríen de eso? ¿Cuántos ya pasaron esa etapa y ahora, en el buen sentido lo digo, se ríen? No de forma burlona, sarcástica, sino que dicen, ay caramba, ¿cómo fue posible? Pero sucedió. Bueno, pues yo espero que, bueno, yo voy a hablar de mí. Sí, en mi caso sí, la verdad, yo me acuerdo, digo, ay, ¿cómo? Pero pasó, sí es cierto, me llegó a pasar. Lo llegué a dudar, me sentía muy mal, incluso, bueno, también debo de decir algo, ¿no? Mucho también se debe, o se debió, a la forma en la que me doctrinaron, ¿no? Porque, pues, muchas de las veces no nos dan esa doctrina de la seguridad del creyente, ¿no? Y aun cuando tú la tengas, sucede, es normal, es parte de la vida, el pensar, seré, no seré, se me hace que lo que pasó, no, creo que no pasó nada, no, sí pasó, y estás creciendo, es normal en tu vida, es como una etapa de adolescente. El adolescente, precisamente por eso se le llama adolescencia, carece. Tú le preguntas y el adolescente es inseguro, porque en ese momento su cerebro no tiene la madurez suficiente para entender con cabal, así, certeza, las cosas. Un adolescente, díganme cómo es un adolescente. Es una etapa difícil, ¿no? De repente lo ves y se encuentra con un humor muy, hasta las nubes, de repente se siente mal y ay, es que no me entiendes, ¿verdad? ¿Y de veras no lo entiendes? No, lo que pasa es que está teniendo unos problemones, pero esa etapa va a pasar.
Y llegará un momento en el que entonces se va a reír, decir, ay, como, bueno, es que es normal. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Entonces les decía yo, es una de las características que debemos tener para unos, para con nosotros, aquí en la iglesia. Tenemos que ser pacientes. La gente no lleva el mismo trote que tú, hay que ser pacientes. Ahora, algo muy importante es que esta palabra que nosotros, o que yo estoy compartiendo, macrotumia, que es la paciencia, es algo que la Biblia habla como una característica de Dios. Por eso hablan los frutos del Espíritu y dice que si somos hijos de Dios, debemos de imitar a Dios en nuestra conducta, porque Dios nos ha dado ese poder. Allí en Romanos 2:4 vamos a ver algunas escrituras que nos hablan cómo es posible, ¿verdad?, que esta palabra se aplica a Dios. Y vamos a ver cómo Dios, pues es toda paciencia, hermanos. Y si no, díganme si es cierto o no, cómo hasta el día de hoy el Señor nos ha soportado, ¿verdad? Nos soporta, nos tolera. O sea, tolerar no significa apapachar, Tolerar es ser paciente, ¿verdad? Y decir, bueno, mi hijo no entiende, poco a poquito va a ir entendiendo. Pero vamos a ver, Romanos 2:4 dice, o menosprecian las riquezas de su benignidad, hablando de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que muchas veces, en el caso de los judíos, en el caso de aquellos que han oído el Evangelio, dice, ¿no te das cuenta que el que Dios, ¿verdad?, sea tan benigno, tan paciente y tan longánime, no es otra cosa sino que Él está esperando que realmente, que haya un arrepentimiento, que seas realmente traído por el Espíritu a un arrepentimiento genuino? Por eso es que la gente luego se burla. Ahorita vamos a ver cómo la Biblia habla precisamente de esto. Romanos 9:22, vamos a ver también cómo Dios, a través de la historia, ha tenido que soportar con mucha paciencia los vasos que Él preparó para destrucción. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Fíjense, vamos por ahí. Voy a dar un ejemplo nada más de esto que está hablando Faraón. Vamos a decir que Faraón tenía la misma edad de Moisés. Vamos a pensar, ¿no? 80 años. 80 años Dios fue siendo paciente para ese vaso que iba a ser destruido. Y de la misma manera podríamos hablar de otros más, que Dios con mucha paciencia dijo, este vaso va a mostrar mi ira, este vaso va a mostrar mi poder, va a mostrar quién soy yo. Usando el ejemplo de Faraón, que Pablo lo utiliza en el contexto, dice ahí que Dios con mucha paciencia, soportó, fue tranquilo. Imagínate, para que llegue el día en el que ¡pum!, se acabó. Bueno, de la misma manera, ¿verdad? Dios, así, a través de la historia, ha soportado. Otro ejemplo, Hitler. ¿Cuántos años tenía Hitler cuando murió? Bueno, vamos a pensar que tuviera 60. Vamos a pensar, o en 50. ¿Se imaginan ustedes esperar desde que va a la escuela? O sea, todo el desarrollo que va a tener este hombre hasta llegar a la edad en donde iba a morir. Bueno, Dios fue preparando con mucha paciencia, con un único fin. ¿Cuál fue ese fin? Demostrar que ese hombre era un vaso de ira, preparado por Dios. ¿Te das cuenta de la paciencia que Dios tiene? Y nosotros, ¿cuántas veces nosotros nos desesperamos? Por algo tan sencillo, algo tan, no sé, ¿verdad? Que dices, oye, pero pues llevas apenas 2 días y ya nos desesperamos. Y Dios ha tenido que soportar con mucha paciencia esos vasos que Él ha preparado para destrucción. Y no se desespera. Ahora piensen ustedes desde la creación, bueno, desde la caída hasta el día de hoy, ¿cuánta gente se ha mofado de Él? ¿Cuánta gente se ha burlado, ha hecho escarnio, han dicho cosas? A ver, y díganme, ¿y Dios qué hace? Paciente.
sabe que su día va a llegar. Sabe que el día de todos ellos va a llegar. ¿Qué dice? Va a llegar el momento en el que estos vasos de ira que yo he preparado para destrucción, pero no solamente esto, daba un ejemplo yo desde el Génesis. Vamos a primera de Pedro 3:20. ¿Qué es lo que dice Pedro que Dios estaba haciendo mientras el arca se preparaba? Fueron 100 años. El Señor estaba paciente hasta el día de hoy. El día de hoy la gente se burla. Es más, el mismo apóstol Pedro dice que un día habría hombres que se iban a burlar, diciendo, ¿verdad? A ver, ¿cómo es eso de que iba a venir? Todo sigue igual. Él lo dijo Pedro, pero él mismo dice, pero él no retarda su promesa. Siendo que algunos la tienen por tardanza, estoy en 2 Pedro 3:9, dice, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué nos habla? Habla de que Dios es paciente. Yo les decía, ¿cuántas veces no hemos escuchado y escuchamos todavía el día de hoy que la ciencia, la televisión, el mundo, finalmente el mundo entero se burla de los principios de Dios, la manera en la que la gente actúa para con Dios, viven su vida como si Dios no existiera y se burlan de los que sí creemos en Él y de los que el domingo vamos a la iglesia, que creemos en los valores que la palabra nos enseña, se burlan abiertamente, incluso algunos retan a Dios, ¿no es cierto? A ver, si Dios existe, ¿por qué no me cae un rayo, verdad? ¿Y qué pasa? A ver, ¿cómo actúa Dios? A ver, Dios ahorita para que se le quite, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Dice Pablo, el Señor conoce los que son de Él. Tiene un sello, ¿verdad? Él sabe quiénes son de Él. Y dice, y hay otros que también sabe que no son de Él y que, como lo leímos hace un momento, son vasos preparados por Dios. Que dice, un día llegará el momento, entonces sí nos veremos las caras. Por eso es que la gente luego se burla de Dios. Y yo te voy a recomendar que tú utilices la paciencia de Dios. No entres al mismo juego con la gente. Si alguien se burla de ti, si alguien dice, bueno, es que lo que tú crees es anticuado, es fuera, no sé, ¿verdad? Esto ya no aplica el día de hoy. No, mira, tú sé paciente. Déjalos. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos, de manera paciente. Eso es exactamente lo que la Biblia nos enseña. Debemos nosotros de ser. Ahora yo les digo una cosa. Si Dios fuera hombre, que no lo es, dígame, ¿qué hubiera hecho ya con el mundo? Lo ha borrado desde hace muchos años, ¿no? Lo hubiera terminado. Pero no es así. Simplemente el Señor soporta, tiene esa paciencia para soportar, para aguantar, ¿verdad? Y de la misma manera nosotros también debemos de ser pacientes con los que no conocen. Debemos ser pacientes, porque la Biblia nos habla que debemos nosotros también demostrar ese carácter de Cristo. La gente se asombra cuando ve que nosotros somos distintos, cuando ve que todos hacen, digamos, lo que todos, ¿no? Están cortaditos por la misma tijera, pero cuando ven que tú eres paciente, cuando todos se desesperan y dicen, no, yo ya me desesperé, vamos a quejar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿verdad? No. Mira, eso no me corresponde a mí. Yo voy a esperar. Esa debe ser nuestra actitud en las cosas que hacemos. ¿Cuántas de las veces, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en que por la desesperación nos hemos adelantado por ser impacientes y las cosas nos han salido mal? Díganme, ¿no es cierto? Eso no es un fruto del Espíritu. No. Yo sé que esto que estoy diciendo el día de hoy, aún dentro de la iglesia, puede sonar como burla. Porque el día de hoy en la iglesia les han enseñado todo lo contrario.
Las promesas de Dios están a la mano, arrebátalas, son tuyas. Oye, ¿y Abraham? ¿Qué hago con eso? Porque Abraham dice ahí que fue bien paciente. Y es más, dice Hebreos que ni siquiera recibió lo prometido. ¿Y ahí qué pasó con Abraham? ¿No arrebató? ¿Qué le faltó a Abraham? ¿Me entienden? Lo que oímos el día de hoy no es bíblico. Lo que hoy en día se predica es contrario a la palabra. Por eso yo les decía, hoy en día es muy raro que uno vea estos rasgos en la vida de una persona. Ya no digamos de un pastor, no, de un cristiano, que uno esperaría que el pastor lo tuviera. No, no lo vemos. Vemos todo lo contrario. ¿Verdad? La gente le están enseñando a que tú toma el reino es tuyo, arrebátalo, es cosa de que tú te decidas. Tú puedes obtener esas bendiciones de Dios si tú quieres, pero nunca nos hablan de esto. Nunca nos hablan de cómo la Biblia, lo acabamos de leer, el campesino, con paciencia, siembra, se va a dormir, se levanta todos los días, ¿verdad? Y está esperando con paciencia a que esa semilla que fue sembrada empiece a brotar, empiece a crecer y de un día después de muchos meses, fruto. Nunca se nos habla de eso. Vamos por favor a Romanos, capítulo 5, porque yo les decía, hay ciertos elementos que Dios pone en nuestra vida para producir más paciencia, ¿sí? Y eso tampoco lo escuchamos. Nunca vamos a escuchar que a alguien le digan, hermano, si usted está pasando por tribulación, si usted está pasando por prueba, si usted está pasando por... No, usted no lo reciba, usted declara en el nombre de Jesús y dígale al diablo, diablo, estás bajo mis pies y yo te ato con 20 nudos y candados de esos de doble seguridad y bueno, no sé qué tantas cosas. No es cierto, hermanos. No es verdad. Dice el apóstol Pablo, hemos sido justificados por la fe y por lo tanto tenemos paz con Dios. Eso ya lo vimos nosotros, la paz de Dios. Y luego dice, por quien tenemos la entrada en el verso 2, por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. O sea, el que una persona esté pasando por una situación, digamos, de tribulación, pues es una prueba. Y eso no debe de ser algo que el cristiano debe ni de reprender, ni de atar, ni de rechazar. No, es algo en lo cual debe de gozarse porque le provoca esperanza. Y dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque resulta que el agape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nunca jamás debemos de ver la prueba y la tribulación como algo malo. Al contrario, es parte de lo que Dios está produciendo en nuestra vida para que podamos tener todavía más paciencia. Por eso cuando estemos en alguna situación en donde ya estemos desesperados, más bien dale gracias a Dios y dile, Señor, gracias porque esta situación que que estoy pasando en mi vida produce una situación tan hermosa en mí. Ay, Dios bendito, gracias porque está produciendo una pacientota, pero grande. Porque eso fue con Abraham. Abraham todo su peregrinar, ¿qué hizo? Con paciencia estuvo esperando, ¿verdad? Esperando, se murió, no vio lo prometido, pero lo vio de lejos y dijo, ay, gracias Señor, mira, tuve el privilegio de ver lo que iba a venir, que era Cristo, ay, ya, puedo morir en paz. Qué hermoso. Así debe ser, hermanos. Nunca debemos de desesperarnos. Nunca. Paciencia. Las cosas no están saliendo. Señor, gracias. De veras, yo sé que parece contrario. Cualquiera diría, esto está loco. ¿Qué le pasa? ¿Cómo crees? Eso no es posible. No, claro que sí.
Hay que darle gracias a Dios. Señor, gracias. Cuando tú estás esperando, ¿verdad? Estás pensando en tener algo, pero no se da, dale gracias a Dios, por algo no se da. ¿Cuántos de ustedes han tenido que pasar por una situación en donde han tenido que esperar y la espera ha sido larga? ¿Cuántos? A ver, díganme, yo he pasado por situaciones. Bueno, pues dale gracias a Dios, dile, Señor, gracias. Si tú has estado orando por algo y no lo recibes, dile, gracias, Señor. ¿Sabes por qué? Porque mira, lo más probable, de acuerdo a la Escritura, tú estás produciendo en mí algo. Quieres que yo aprenda a ser paciente. Que ese fruto del Espíritu se provoque más y más y más. Ahora, yo sé que muchas veces no somos pacientes, no lo somos. Es más, es contrario a la naturaleza del Espíritu Santo. Y lo dice Pablo, lucha, ¿no? Pero Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo. Sí nos ha dado el Espíritu Santo. Podemos hacerlo, claro que sí. Vamos a vivir de esa manera. Y que cualquier cosa que venga en tu vida, no importa lo que venga, si está haciendo un tiempo de parte de Dios en donde te está haciendo esperar, dale gracias. De verdad lo digo en serio. Dile, Señor, gracias porque la paciencia tuya, híjole, está produciendo en mí algo hermoso en mi vida que tal vez no había aprendido. Y para algunos que les enseñaron mal, pues tienen que volver a aprender bien de manera bíblica, porque tal vez a algunos les enseñaron que el reino se arrebata y que el reino tú lo tomas y que no, hermano, tú aviéntate, ¿verdad? Y no, hermano, no, nunca hagan eso, jamás, no es cierto. El reino ya está en ti, Cristo Jesús, no hay que tomar nada, hay que ser paciente, ¿sí? En nuestra vida, amén. Hay que tolerarnos unos a otros. Hay que tolerar a los de afuera también. Si tú te pones igual que ellos, ¿dónde está Cristo? No, hay que ser pacientes. Miren, yo entiendo, yo sé que estamos en un mundo y un país que, válgame, ¿verdad? Dios mío, parece como que si Dios lo hiciera a propósito. Pues yo creo que sí, porque por algo nos hizo nacer aquí, ¿verdad? Y en este país. Bueno, echemos esa paciencia, seamos pacientes. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar para terminar. Ahora yo quiero que terminemos de una manera distinta el día de hoy. Yo quiero que tú tomes a una persona que esté cerca de ti, ¿verdad? Y que ores por esa persona. Que tú vayas con alguien, de preferencia alguien que no conozcas, o sea, que sea alguien que no sea tu familia, pues, que no haya algo, siempre hay esa tendencia, ¿no? Luego ves, pues está fulanito. No, sal y ve con alguien con el que tú no hayas orado. Yo quiero que tú, ores por la persona que tienes ahí, y que le pidas a Dios que le ayude a ser paciente. O sea, no es algo, insisto, que tú por ti mismo vas a lograr. No, que el Espíritu Santo, bueno, si no ha nacido de nuevo, Señor, pues te pido por salvación, ¿verdad? Porque pues es en vano todo esto. Si no es salvo, Señor, mira, ten misericordia, ¿verdad? Tráelo a tus pies. Digo, es la verdad. Yo sé que pues hay gente, jóvenes sobre todo, que no han nacido de nuevo. Pero si es una persona que sí es un cristiano, hijo de Dios, bueno, dile, Señor, ayúdale a que produzca en su vida paciencia. Ayúdale a que la vida la vea de otra manera, no es como el mundo la ve, no es cierto, hermanos. Dios, dijo alguien, un predicador loco que anda por aquí en la ciudad, dijo, Dios lleva prisa, no es cierto, Dios está loco, Dios no es un neurasténico que anda ahí, ¿verdad? No es cierto, Dios no lleva prisa, hermanos, llevamos 6,000 años de vida, y díganme, ¿Dios lleva prisa? Claro que no. Dios sabe perfectamente bien el tiempo que Él es perfecto, o sea, Dios es Dios, pero esos atributos, más bien ese fruto, ese carácter lo ha puesto en nosotros. Pídele a Dios que lo desarrolle en la vida de la persona. Si está pasando por pruebas, dile, Señor, que entienda que estas pruebas son tuyas, que es parte de ti para que su carácter sea verdaderamente como el de Cristo Jesús. Eso es el plan, finalmente.
¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, producir esta paciencia. Primeramente, para con nuestros hermanos dentro de la iglesia. Primeramente. En segundo lugar, para los de afuera, para que ellos puedan ver en nosotros ese fruto tuyo, esa imagen de Cristo en la paciencia. Ayúdanos, Señor, a poder también en nuestra familia, en el trabajo, en todo lugar donde vayamos. Ayúdanos, Señor, y si estamos pasando por algún momento, Señor, de prueba, ayúdanos a poder ser pacientes, saber que todo este proceso, ese tiempo que estamos pasando, es un tiempo, Señor, que tú tienes en tus manos y que lo permites con el único fin de aprender esa paciencia. Ayúdanos a no desesperarnos, que todo lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, que muchas veces se nos ha dicho, no es realmente, Señor, lo que tu palabra enseña. Tu palabra habla de paciencia, de longanimidad, de tolerancia, de perseverancia. Y eso es lo que debemos hacer, porque finalmente eso es lo que tú has sido con el hombre, para con la humanidad. Aun cuando incluso muchos se burlan, tú eres bien paciente, Señor. Pacientes con nosotros también. Así también debemos de serlo con los demás, con nuestros hermanos en la iglesia, a ser pacientes con ellos, soportar al débil, animar al que tiene poco ánimo, para que juntos podamos como un cuerpo, Señor, glorificarte. Te pido, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.